Bueno, en primer lugar, pues daros a todos la enhorabuena por haber hecho el MIR, por estar aquí esta tarde con nosotros y, pues bueno, pues poder conocer un poco mejor la especialidad. Mi nombre es Elías Gómez, yo soy médico residente de cuarto año del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, y junto con mis compañeros, pues vamos a explicaros en este webinar PostMIR un poco aspectos que consideramos importantes de la especialidad y además nos vais a poder hacer todas las preguntas que queráis y además se va a quedar grabado por si no lo podéis ver entero o se lo queréis comentar a otro compañero. Vamos a hablar de qué es la oncología radioterápica, que eso nos hablará Nacho Fernández, el SR3 en el Hospital Universitario Central de Asturias. Alberto Espinosa, que nos va a hablar de cómo es una semana típica en un servicio de oncología radioterápica. Después hablaré yo acerca de investigación, formación, rotaciones y guardias. Después mi compañera María Mingarro, que es R2 en el Hospital de Castellón, que nos va a hablar acerca de qué preguntar de los hospitales, que muchas veces pues vamos a un hospital y no sabemos bien en qué deberíamos de fijarnos o qué aspectos son más importantes. Y finalmente nuestra compañera Fran de Pinto, que es R3 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, nos va a hablar acerca del futuro y las salidas laborales de la especialidad. Y como digo, después de todo esto, pues vamos a tener tiempo para que nos hagáis todas las preguntas que queráis. Muy brevemente decir que esta es una especialidad de 4 años, que este año es el año en que hay más plazas en el MIR, 75 plazas, y en esta gráfica tenéis en qué puesto empieza a elegirse la especialidad. Podéis ver que más o menos desde los últimos años ha empezado en torno a un puesto 3000 y suele acabar en torno a un 5500, 6000. O sea que es una especialidad que, bueno, que es accesible. Decir también que es una especialidad médica pero con actividad quirúrgica, como ya he dicho que dura 4 años, que valoramos al paciente en todo su contexto, tanto pacientes oncológicos como también actuamos en ciertas patologías no oncológicas, que tenemos tratamientos radicales y tratamientos paliativos y que es una especialidad que está en constante cambio. Y para que os hable mejor de la especialidad, nuestro compañero Nacho Fernández. Así que, Nacho, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, ¿me confirmáis porfa que se vea bien? Y nada, buenas tardes a todos. Yo soy Nacho Freige, soy R4 de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Y durante los próximos minutos yo voy a intentar hablaros un poco sobre qué es esta especialidad oncología radioterápica. Bueno, instaurada en el año 1978, su denominación actual como oncología radioterápica no llega hasta el año 1984. En primer lugar, me gustaría destacar que es una especialidad considerada puramente médica, pero no debemos olvidarnos de que tiene asociado un ámbito específico de actividad quirúrgica representado fundamentalmente por la braquiterapia. Actualmente la duración se extiende durante 4 años, pero esto se encuentra en proceso de revisión y es probable que en los próximos meses o en los próximos años la duración se alargue hasta los 5 años y nos equiparemos, por ejemplo, con los compañeros de oncología médica. Como oncólogos radioterápicos vamos a tener contacto con todo lo que tiene que ver con las neoplasias, desde la epidemiología y la prevención hasta, por supuesto, el diagnóstico y el tratamiento, pero también con todo aquello que tenga que ver con el tratamiento radioterápico, desde la indicación hasta la ejecución y el seguimiento a lo largo del tiempo una vez que termina el mismo. ¿Con qué vamos a tratar? Pues con radiaciones ionizantes. Dentro de estas radiaciones ionizantes encontramos diferentes tipos de partículas, como pueden ser los electrones o los fotones, más convencionales, y en los últimos tiempos los protones, que parece que son los que van a marcar un poco el futuro de la especialidad. Y además no hay que olvidarse de que en muchas ocasiones vamos a ir de la mano con otras estrategias terapéuticas de las que también tenemos que tener conocimiento, como pueden ser la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia o la inmunoterapia. Es importante destacar que la mayor parte de nuestra actividad habitual va a tener que ver con el paciente oncológico,
que va a representar, por así decir, la mayor parte de nuestro día a día, pero también vamos a ver enfermos no oncológicos, portadores de alguna patología que se pueda beneficiar del tratamiento con radioterapia, o incluso individuos que se hayan sometido a irradiación tanto de forma terapéutica como de forma accidental. Para poner un poco en valor lo que es la radioterapia, me gustaría destacar que hasta un 60% de los pacientes con diagnóstico de cáncer van a recibir esta modalidad de tratamiento en algún momento del proceso y que hasta en un 40, incluso 50% de los casos, este tratamiento va a contribuir a la curación. Por tanto, un pilar muy importante del tratamiento oncológico. Bueno, en esta diapositiva lo que quería era resumir un poco los diferentes tipos de tratamientos que podemos hacer utilizando radiación. En la imagen superior derecha vemos un acelerador lineal que representa los tratamientos con radioterapia externa. En la esquina superior izquierda, otro tipo de acelerador, esta vez de protones, que también sirve para hacer tratamientos con radioterapia externa. En el cuadrante inferior derecho vemos una imagen que representa una radioterapia intraoperatoria de mama. En la esquina inferior izquierda vemos un tratamiento de radiocirugía que nos permite realizar tratamientos muy precisos para lesiones del sistema nervioso central. Y en la zona media vemos un tratamiento con braquiterapia, en este caso a nivel de próstata. Bueno, tradicionalmente a la especialidad se la conoce como radioterapia y a nosotros como radioterapeutas, pero me parece importante que tengamos todos en cuenta que vamos a ser oncólogos. Esto hace necesario que necesitemos un conocimiento de medicina oncológica, pero también de la medicina de forma general, para poder dar a nuestros pacientes una asistencia integral y poder participar de forma multidisciplinar con el resto de compañeros que nos van a acompañar durante el procedimiento. Esto nos va a capacitar para llevar a cabo también labores de investigación y docencia y además para poder valorar y usar otras estrategias terapéuticas como os comentaba anteriormente. Otra cosa que me parece muy relevante a destacar en esta especialidad es el gran campo de acción instrumental del que goza. Esto hace necesario que tengamos que tener un profundo conocimiento de los elementos tecnológicos que nos van a permitir desarrollar estos tratamientos, a saber los aceleradores lineales, las máquinas que administran el tratamiento con radioterapia externa, las radiaciones y los isótopos radiactivos utilizados, los distintos sistemas de simulación y planificación. Os daréis cuenta si escogéis esta especialidad que para nosotros el diagnóstico por imagen es muy importante. Diversos dispositivos de posicionamiento e inmovilización que van a variar en función del tumor primario y su localización. Procedimientos instrumental para realizar todo tipo de exploraciones, para obtener distintos tipos de muestras, biopsias. De la misma manera, en el interior de los quirófanos, para procedimientos como la braquiterapia o la radioterapia intraoperatoria, y también todos aquellos instrumentos y equipos de uso hospitalario que nos van a permitir administrar medicación de forma intravenosa o realizar sondajes. ¿Qué más cosas me parecen importantes o necesario tener en cuenta a la hora de escoger esta especialidad? Bueno, el estrecho contacto que vamos a tener con los pacientes a lo largo del proceso. Muchas veces estos pacientes se van a encontrar en situaciones muy delicadas, como puede ser el final de vida, manejando sentimientos complicados que van a requerir por nuestra parte saber manejar muy bien las emociones. Aparte de esto, buenas habilidades comunicativas, por ejemplo, a la hora de comunicar las tan temidas malas noticias. Y bueno, también me parece importante destacar que al final esta especialidad supone un poco un reto, ¿no? En cuanto a alterar el curso de una enfermedad, no siempre es posible que el final o el destino del tratamiento sea curativo, pero bueno, yo creo que siempre podemos buscar la contribución positiva del mismo. Además, nos va a permitir acceder a todo tipo de exploraciones físicas y de procedimientos diagnósticos, estar muy en contacto con las nuevas tecnologías por los dispositivos que utilizamos para realizar los tratamientos. Va a ser necesario que desarrollemos nuestra capacidad de trabajo en equipo, tanto con los compañeros de nuestra misma especialidad, con los que vamos a tener contacto diario, como con los compañeros de otras especialidades que muchas veces nos van a acompañar con otros tratamientos que se van a administrar de forma simultánea. Y además nos va a permitir estar en contacto con una gran variabilidad clínica. Vamos a ver pacientes en distintos momentos de su vida, en distintos estadios de la enfermedad, y esto nos va a permitir tener en cuenta distintas situaciones muy diversas.
Ya para terminar, pues me gustaría deciros que si queréis ampliar un poco la información sobre la especialidad, podéis recurrir a la página de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, a la página de la Fundación Española de Oncología Radioterápica, a nivel europeo la ESTRO, a nivel americano la ASTRO y, por supuesto, el BOE y la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta aquí llegaría mi parte. Perfecto. Muchas gracias, Nacho. La verdad que pues un resumen magnífico de qué es la especialidad y como veis, pues abarcamos pues, muchísimos tratamientos y muchísimas técnicas muy diferentes, desde la consulta, planificar pacientes, ir a quirófano. Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Alberto Espinosa, que él es R4 en el Hospital Universitario Virgen de la Rissaca en Murcia y nos va a hablar acerca de cómo es una semana típica en oncología radioterápica. Y vais a ver que, pues, que hacemos multitud de cosas muy diferentes. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Elías, por la presentación. Y bueno, yo lo que voy a intentar un poquito, voy a compartir la pantalla para poder presentaros el PowerPoint que hemos preparado. A ver, vale. Si podéis, porfa, confirmar también que se ve, para ver que está bien. Pero bueno, pues nada, como digo, soy Alberto Espinosa R4 en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y bueno, la idea es dar un poquito una pincelada en qué consiste una semana típica en oncología radioterápica, todo lo que abarcamos, todo lo que vemos en todos los diferentes ámbitos de la especialidad y que más o menos podéis hacer una idea de todo lo que la especialidad puede abarcar, que veréis que es muy diverso y muy grande. Por ello, bueno, lo primero sobre todo es intentar explicar un poquito un flujo general de trabajo. Como veis, cuando nosotros hablamos, como bien ha dicho antes mi compañero Nacho, eh, es verdad que nosotros tenemos que hacer hincapié en que somos oncólogos radioterápicos y entonces desde ahí es de donde nace también la mayor parte de todo nuestro trabajo, porque al fin y al cabo son nuestros pacientes los que salen desde el comité de tumores o bien desde otros servicios. Ese es el punto de partida, el pistoletazo de salida para comenzar a ver pacientes, ver la sintomatología, los problemas que tienen y en cómo podemos nosotros contribuir en su proceso oncológico o incluso no oncológico. Desde ahí, desde el Comité de Tumores y otros servicios, lo que he intentado llamar un poco una fase más selectiva, que ahora iré explicando detenidamente. Después pasaremos a la primera consulta, en qué consiste el proceso de simulación del tratamiento, que como veréis también tiene sus particularidades específicas, que es una parte más técnica, la parte de la planificación del tratamiento, donde intervenimos tanto a nivel médico como a nivel físico, y luego la parte del tratamiento y del seguimiento posterior. Comenzando con la primera fase, una fase selectiva, como digo, son los comités. En estos comités de tumores, pues ya bueno, cada vez se usa más el tema de los equipos multidisciplinares, los comités de tumores multidisciplinares, donde hay pues distintos compañeros y compañeras especialistas en diversas materias que tienen relación con el comité de tumores, pues van exponiendo a los pacientes y vamos discutiendo al paciente cuál es la mejor forma, el mejor plan individualizado para la patología que tiene. Si, por ejemplo, hablamos de un comité de tumores de cabeza y cuello, pues ahí intervenimos nosotros como oncólogos radioterápicos, nuestros compañeros de oncología médica, de otorrino, de anatomía patológica, de medicina nuclear, de muchas especialidades donde pueden estar los pacientes abarcados en algún momento de su enfermedad. A partir de ahí nosotros, cuando seleccionamos el plan para ese paciente, es cuando ya vienen a nuestra consulta y vemos también ese plan consensuado entre todos para ofrecerle al paciente de la mejor manera posible. Por eso en la fase que he llamado fase clínica, que es la fase de la primera visita, sobre todo lo más importante es la recepción de los pacientes y la presentación, porque a partir de ahí es cuando nosotros vemos al paciente por primera vez físicamente y empezamos a recopilar los datos para poder realizar una historia clínica completa. En esa parte que, como digo, puramente clínica, es lo que todos hemos podido hacer en servicios de medicina interna, de urgencia en algún momento de nuestra parte médica, recoger los antecedentes personales del paciente, su historia oncológica, es decir, el procedimiento y el proceso desde el inicio de la sintomatología cardinal de la enfermedad hasta cómo ha llegado hasta el momento, con todas las pruebas y todo lo que tiene realizado. Una semiología y exploración física básica, sobre todo dirigida a la patología que estamos
tratando, que vamos a tratar, y con eso emitir un juicio diagnóstico, un estadiaje y sobre todo ver si el paciente tiene indicación o no de tratamiento, porque el paciente también puede ser que venga a nuestra consulta, pero nosotros tengamos que desestimar el tratamiento pues, por las condiciones que pueda ser. Ahí en esa primera visita es muy importante explicarle al paciente si le vamos a dar radioterapia o no, el tipo de modalidad de radioterapia, que también, bueno, si escogéis la especialidad, como veréis, también es muy amplia, muy variada. Las formas de la radioterapia son muy grandes y de formas muy diversas. Y como veréis, tenemos distintas modalidades técnicas y procedimientos que son particulares. De esa manera nosotros podemos explicarle al paciente los efectos secundarios de forma dirigida y la intencionalidad. Si nosotros vamos a dar tratamientos radicales, vamos a dar tratamientos paliativos, vamos a dar tratamientos adyuvantes, es decir, después de una cirugía, complementarios, etcétera. Para hacer todo lo que es la parte del tratamiento, obviamente necesitamos el consentimiento informado del paciente. Y de la misma manera, también que eso lo quiero ir explicando conforme vayamos viéndolo, veréis que también esta especialidad es una especialidad muy multidisciplinar, pero incluso en nuestro propio servicio. Es decir, todos los compañeros en el servicio que intervienen en algún momento, desde lo que es la primera visita hasta lo que es el seguimiento, son importantes en esta cadena del proceso. Por eso, por ejemplo, es muy importante ver la valoración por enfermería, ver la situación de enfermedad, cómo enfermería también puede acompañar al paciente, consejos nutricionales, consejos de cuidado de piel, etcétera. Ahí nosotros también lo que marcamos es la prescripción inicial del tratamiento, es decir, las dosis que se calculan o se prescriben en Gray, la unidad de dosis, y luego sobre todo el número de fracciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso que he puesto un cáncer de mama y nosotros le tendríamos que explicar a la paciente, generalmente suele ser cáncer de mama que ya han sido operados, pues mire, le proponemos un tratamiento con una radioterapia externa, como veis ahí, le proponemos 15 sesiones en la mama, va a llevar una dosis de 40 grays en conjunto, y bueno, entonces cuando nosotros tenemos todo eso ya explicado, es cuando nosotros también tenemos que decir al paciente que nuestro tratamiento es un tratamiento local, regional, pero no por ello menos importante. Y como ve en esa foto, también otra de las partes importantes es que nosotros tratamos al paciente, pero necesitamos ubicar precisamente dónde se localiza la parte del tumor o lo que nosotros queremos tratar para poder hacerlo de forma dirigida, porque el tratamiento con radioterapia es un tratamiento personalizado, aunque las dosis sean estandarizadas entre pacientes, pero cada paciente tiene una anatomía distinta y por tanto tenemos que adaptar el tratamiento a ella. Por eso había señalado ahí el escáner, porque es justo la siguiente parte después de la primera visita. Es decir, nosotros tenemos que simular al paciente, tenemos que intentar generar una imagen con la que nosotros podamos trabajar. Principalmente está una foto del escáner del TAC de mi servicio, pero es verdad que en función de la patología puede que no sea un TAC, puede que sea una resonancia, pueden ser con y sin contraste, pero sobre todo lo que nosotros intentamos generar es una imagen y un posicionamiento que sea reproducible. Es decir, no necesitamos poner al paciente o no queremos poner al paciente en posturas, en situaciones, con modalidades de posicionamiento que no pueda reproducir los siguientes días, porque realmente eso no, luego no nos interesa, realmente no podría seguir el tratamiento. Entonces, para ello, para que sea cómodo y adaptado al paciente, necesitamos sistemas que lo inmovilicen lo suficiente para que el tratamiento sea milimétrico, preciso, concreto. Y ahí tenemos ejemplos como la utilización de colchones de vacío, sistemas de adaptación cervical, que es lo que pone ahí el Molker, máscaras termoplásticas, sobre todo que ahora pondré una foto en las que se utilizan como mallas, principalmente a nivel de cabeza y de hombros, para los cánceres que tratamos de cabeza y cuello, bien cerebrales, distintos tacos, distintos dispositivos. Al igual que al paciente se le pueden hacer puntos de referencia para el posicionamiento en los siguientes días. Como veis en esta parte de la foto, aquí tenemos unos láseres de posicionamiento, que eso sirve para que cuando el paciente tiene sus marcas hechas, todos los días se posicione en la misma postura. Y de esa manera esos tatuajes que se hacen, que son como si fueran pequeños puntitos, pequeñas pecas, que son casi imperceptibles, sean la guía para poder posicionar. Dentro de todo esto, como os decía, el tratamiento tiene muchas amigas, igual que la simulación, y tenemos sistemas especiales y técnicas como los sistemas de 4D, que tienen en cuenta el movimiento del tumor, por ejemplo, con movimientos respiratorios, sistemas de inspiración forzada en los que el paciente coge aire
para aumentar la distancia de lo que nosotros queremos tratar con estructuras de riesgo, como puede ser el caso de tratar una mama en inspiración forzada para separarlo del corazón y protegerlo, e incluso utilizar sistemas complementarios como la ecografía en algunos tipos de cánceres de próstata. Ahí también pues, se ve al paciente pues, si tiene prótesis o no tiene, si tiene cicatrices, porque hay veces que es necesario plomarlas para que sean la guía de por dónde va la cicatriz y tenerlo en cuenta a la hora de tratarlo. Y la mayor parte de los pacientes pues, los tenemos en decúbito supino, principalmente. Por eso nosotros tenemos, como digo, dentro de lo que es los sistemas de simulación, aquí veis a una paciente que está haciendo un TAC de simulación en inspiración forzada, como explicaba en el ejemplo de un cáncer de mama, para separar el corazón, como veis abajo a la derecha, de la parte o el volumen que vamos a tratar, que sería la mama. Pero luego también tenemos otros sistemas en los que se tiene en cuenta también el ciclo respiratorio para valorar en qué momentos de ese ciclo queremos tratar y en cuáles no. También la máscara termoplástica, que esto es lo que os comentaba, esto es una plancha que se calienta a una temperatura pues moderada, pero que no quema en ningún momento, sino simplemente para que el plástico sea moldeable, se pone en la cara y se adapta a la anatomía de cada paciente. Es decir, cada paciente tiene una máscara suya propia y eso se le hace en el momento de la simulación. Al igual que ahí también tenemos que tener en cuenta si necesitamos sistemas de inmovilización, como este caso, que sería típico de una paciente con un cáncer de mama, en el que se posicionan los brazos hacia arriba para dejar el volumen axilar y el volumen de la mama libre para poder tratar. Luego la siguiente fase, una vez que nosotros ya hemos realizado ese escáner, que es el que con el que vamos a ir trabajando, necesitamos trabajar esas imágenes con tiempo porque tenemos que ir contorneando y delimitando los volúmenes que nosotros queremos tratar. Es decir, esas imágenes se vuelcan en un sistema informático donde nosotros, pues como veis ahí en el ejemplo de la imagen, tenemos volúmenes que queremos tratar. Esas siglas de GTV, CTV las entenderéis cuando cogéis la especialidad porque tienen su porqué de enfermedad microscópica, macroscópica, tener en cuenta la incertidumbre del movimiento cuando un paciente se trata, igual que los volúmenes a proteger. En este caso, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama izquierdo y como veis, el resto de estructuras que están señaladas, como sería la mama contralateral, el corazón, los pulmones, la médula espinal, todos esos son volúmenes que tenemos que pintar y delimitar para tenerlos en cuenta a la hora de protegerlos, saber si en algún momento el paciente hace alguna toxicidad, cuánta dosis máxima ha llevado en ese punto, cuánta dosis media, si tiene o no relación con el tratamiento. Eso es muy importante porque tampoco podemos generar más daño que beneficio. Igual que para poder contornear todo esto también utilizamos mucha fusión de imágenes. En los sistemas de oncología radioterápica, el día a día es la imagen y eso es así, tanto con TAC como con resonancia, los PECTAC, como explicaba antes Nacho en la presentación anterior, tanto pre como postquirúrgicos, tanto pre como después de la quimioterapia, es decir, en distintos momentos, y son múltiples todas estas imágenes que tenemos que fusionar y tener en cuenta para delimitarlo de la mejor forma posible. Esto además, estas delimitaciones no son al azar, se hacen con protocolos, con guías y tienen un porqué, que lo mismo cuando entréis dentro de la especialidad os daréis cuenta del por qué se pinta esa mama de esa forma, por qué se coge hasta ciertos niveles, porque hay que saber cierta anatomía para ello y todo eso. Igual manera, la prescripción médica, pues bueno, viendo la técnica, las dosis y las fracciones, como os comentaba, los objetivos que queremos tratar y las restricciones. Aquí donde el siguiente punto entran, que son los radiofísicos, como veis, donde ellos hacen sus distintas propuestas de planes, es decir, de qué manera, con qué técnica es mejor poder tratar el caso de la paciente. A la izquierda tenéis pues, un cáncer de, bueno, una pared mamaria que se va a tratar con distintas técnicas y el radiofísico tiene que valorar dosimétricamente cuál interesa más. Y una vez que la tiene elegida, es la parte de la dosimetría. Es decir, como veis arriba a la derecha, hay un histograma que se llama histograma dosis-volumen, donde nosotros vemos ahí cada uno de los puntos, cuánta dosis lleva, en qué porcentaje y si se cumplen o no las restricciones de los órganos de riesgo. Por eso, la siguiente parte, una vez que el radiofísico nos manda la dosimetría y nosotros la valoramos, pues es la primera puesta del paciente en la máquina, el primer contacto que tiene del paciente con la máquina. Para ello, pues lo que tenemos también que tener en cuenta son las dosis, las fracciones, el posicionamiento que hemos determinado en el TAC previo de simulación, los sistemas de verificación de si ese paciente se está moviendo o no mientras la sesión se está dando, si hace falta corregir la posición del paciente porque, por ejemplo, en un cáncer de próstata la vejiga no está todos los días igual. A lo mejor al paciente hay que subirlo un poquitín, bajarlo otro poquitín, etcétera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Al igual que el tratamiento total. ¿Por qué digo esto? Precisamente a colación de lo que os comento. El paciente que tenemos del TAC de planificación tenía que ser, como os decía, reproducible, pero es cierto que el paciente del primer día no es el mismo que el paciente de después.
Hay estructuras que no cambian, por ejemplo, estructuras óseas, pero estructuras que, por ejemplo, se llenan o se vacían, como puede ser las asas intestinales, la vejiga, luego otras partes que se mueven, como puede ser la parte de los pulmones o tumores pulmonares. Necesitamos tener un control por imagen. Y esto es lo que pone arriba de CBCT, que significa Combin, o sea, un tag Combin, que es un tag que está acoplado en la parte de la máquina y que de esta manera, como veis ahí, nos permite tener una imagen superpuesta del tag de planificación con el tag actual. Y de esa manera podemos ver los cambios anatómicos que se producen entre el paciente que vino el primer día y el paciente de ahora. Ese combina además se va haciendo también en función de la patología con una periodicidad concreta y se ve si hay variaciones, pues al paciente a lo mejor hay que replanificarlo en algún momento. Este gráfico así muy simple quiere decir que, por ejemplo, aunque el fraccionamiento todos los días es el mismo, no todos los días el paciente es el mismo. Es decir, yo aunque te esté tratando 2 Grays cada día, el paciente que viene el primer día no es el mismo que viene en el día 5, en el día 10 que en el día 30. ¿Por qué? Porque las dosis se van acumulando. La dosis del primer día va a ser más baja que la dosis acumulada que lleves al final del tratamiento. ¿Y eso en qué se traduce? En toxicidad. Por eso en la fase terapéutica es muy importante también que nosotros intervenimos a nivel del control del paciente. Sobre todo, aquí tenemos toxicidades agudas, por ejemplo, veis ahí una toxicidad en una mama que es una dermitis, una inflamación de la piel, también a nivel del cuello, con los pacientes que tienen tumores de cabeza y cuello, o incluso la mucositis en la boca. Esta parte del control de la toxicidad aguda es crucial y también es una parte del oncólogo radioterápico, que al fin y al cabo no deja de ser un clínico, porque aquí tenemos nosotros que en función del grado poner o no tratamiento. En el caso de la mama, si tenemos que poner cremas o no, si tenemos que poner corticoides o no, si en caso de que la paciente tenga picor, en caso de que se encuentre con disconfort. En el caso de la boca, pues ver si está sobreinfectada, si hay que tratarla también con corticoides, con antibióticos, si es necesario poner analgesia porque el paciente no puede tragar. Y todo este tipo de toxicidades que son de nuestro tratamiento tenemos que asumirla y sobre todo saber tratarla. Y el manejo del oncólogo radioterápico aquí en esto es enorme. Tanto es así que tenemos también síntomas que no se ven, pues, por ejemplo, pueden ser síntomas como problemas al orinar, visión doble cuando tratamos, por ejemplo, tumores cerebrales, diarrea, producto también de tratar asas intestinales, y como digo, todo esto tampoco se ve y sin embargo también existe. Por tanto, la patología que tenemos en nuestros pacientes es muy amplia. Por último, una vez que ese tratamiento ya ha concluido, lo importante no es dejar al paciente ahí, es que tenemos que seguir revisándolo. Por tanto, nosotros no perdemos el contacto con el paciente, sobre todo porque hay que valorar la toxicidad crónica de ese tratamiento. Hemos visto la aguda en ese corto espacio de sesiones, pero tenemos que seguir reevaluándolo, hacerle un seguimiento, pedirle pruebas, ver si su patología ha empeorado o ha mejorado, si ha respondido al tratamiento, etcétera. Y la pregunta es, ¿solamente radioterapia externa? Pues no, obviamente no. También tenemos la parte que decía antes Nacho de braquiterapia, que es un intervencionismo que hacemos en el radioquirófano, donde lo que hacemos es introducir digamos, como la fuente de radiación dentro del paciente o cerca del paciente. Y de esta manera el sistema es el mismo, hay que explicarle al paciente por qué lo hacemos, de qué forma, que él nos dé su consentimiento y sobre todo en casos de la braquiterapia, pues ver si hace falta otras imágenes. A veces necesitamos fusionar con resonancia magnética en caso de braquiterapia de ginecología. Luego tenemos modalidades como la radioterapia intraoperatoria, donde el tratamiento lo hacemos dentro del quirófano, es decir, se hace in vivo al paciente que está en ese momento, como por ejemplo el cáncer de mama, el paciente le acaban de extirpar el tumor, nosotros estamos en ese momento viendo la cavidad quirúrgica y en ese momento ponemos el aplicador específico y se trata en ese momento al paciente. Si no tiene ningún factor de riesgo, ese paciente se ahorra en media hora o en 20 minutos que tratamos esa mama, se ahorra 15 sesiones de radioterapia, con lo cual estamos dando un tratamiento eficaz y mucho más corto. Y luego también tenemos otras técnicas especiales, pues, como la irradiación corporal total, que sirve también para pacientes que van a someterse a un trasplante de médula, ejes craneoespinales, patología benigna también, que esto es otro mundo aparte dentro de la oncología radioterápica, o la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica con una precisión y una conformación de toda esa dosis que queremos tratar en otro. Entonces, toda esta actividad que os he comentado, que es mucha, ¿cómo la podemos cuadrar dentro de una semana? Pues es verdad que esto de esta semana varía mucho entre los servicios, porque hay servicios que se organizan de una forma o de otra, hacen comités con mayor o menor frecuencia. Yo voy a poner, por ejemplo, un caso de mi servicio, donde nosotros nos reunimos a las 8 de la mañana todos los días. Hay veces que esa sesión coincide con algún comité, entonces las personas que llevan la patología de ese comité, por ejemplo, sarcoma, pues si se reúnen a las 8 de la mañana van a sarcoma y después bajan al servicio. Si esos comités son después, pues se realizan después.
Como veis, tenemos días asignados para braquiterapia, días para ver pacientes y tener consultas, días exclusivos de contornear al paciente y de planificarlo para ver la dosimetría y también días concretos para hacer lo que son las puestas, la consulta de nuevo, etc. ¿Qué ocurre? Que como digo, pues esto cambia. Hay veces que, por ejemplo, pues no tienes 2 días de braqui, tienes solamente un día de braquiterapia, utilizas ese día para hacer técnicas especiales, o incluso, que es lo más común, es que toda esta actividad se mezcle, porque al fin y al cabo la demanda y la carga asistencial es alta, tenemos demanda de pacientes, cosas que ver, y a lo mejor un día no te puedes dedicar solamente a la planificación o al contorneo, sino también tienes que preparar pacientes para una siguiente visita, y eso también tienes que hacerlo todo junto, ¿vale? Como veis, además se suma el tema de que hay compañeros que en sus servicios tienen planta y esto también es un añadido que tienen que hacer. La mayoría de ellos ven planta todos los días más la actividad asistencial que le toca, porque los pacientes que están ingresados necesitan una atención continuada. Y como veis, en todas estas partes, ya para acabar, en este flujo general de trabajo que os ponía al principio, contribuimos muchísimas personas, no solamente los oncólogos radioterápicos, también tenemos a compañeros de enfermería, los técnicos que son también esenciales, los técnicos de dosimetría, los físicos que se encargan de planificar el tratamiento, desde los administrativos, los celadores y todo. Por tanto, lo importante de una semana típica en oncología radioterápica es que se puede hacer de todo y lo hacemos con todos. Y al fin y al cabo uno se da cuenta cuando coge esta especialidad, que es una especialidad amplia, diversa y que nunca deja de sorprender. Así que espero que os animéis también a que vosotros compartáis vuestra semana típica en algún momento y que veáis lo apasionante que puede ser esta especialidad. Así que muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias, Alberto. La verdad que, como veis, nuestro día a día es muy variado y no solo eso, sino que un mito que hay a veces de, bueno, de que quizás tengamos poco contacto con el paciente es todo lo contrario. Realmente de 5 días que tiene la semana, en la semana típica que nos ha explicado Alberto, de 5 días de la semana, 4 estamos en consulta y al final realmente son 5, porque el día que tienes para planificar, seguro que también tienes que ver a algún paciente, algo que te comenten, o sea que al final tenemos muchísimo contacto con el paciente antes del tratamiento, durante el tratamiento y luego ya durante el seguimiento. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de formación, rotaciones, guardias, así que os voy a compartir la pantalla. Vale, perfecto, creo que se ve. Vale, ya se ve. Bueno, en cuanto a las rotaciones, mirad, no hay dos hospitales que sean iguales, ¿vale? Yo voy a hablar de las rotaciones que vamos a hacer por lo general en todos los hospitales. Sin embargo, cuando empecéis a preguntar, pues vais a ver que a veces hay pequeñas diferencias, que en un hospital rotan más tiempo por un sitio o menos tiempo, o rotan antes o rotan después. Pero bueno, de forma general, vamos a ver por dónde pasamos. Mira, de R1 normalmente pasamos de R1 y primera mitad de R2, rotamos por interna, infecciosas, oncología médica, rayos y física. Física hay veces que se rota de R2, en otros hospitales de R3 o R4. Pero estas rotaciones, interna, infecciosa, oncomédica, rayos y física, van a ser comunes en todos los hospitales, ¿vale? O sea que por aquí vamos a pasar seguro. Luego, según el hospital, pues hay ciertas particularidades. Por ejemplo, hay hospitales que se rotan en domiciliaria, hospitales que se rotan en oncología pediátrica, hospitales que igual se rotan gine, pues ya depende un poco del centro específicamente. Y en cuanto a las guardias, pues normalmente de R1 y previamente de R2 se hacen guardias de urgencias, esto en todos los hospitales, y luego ya, pues, según el hospital, hay centros que empiezan ya con tardes de radioterapia, otros que empiezan con guardias de interna, ya cambia un poco, pero guardias de urgencias, seguro, donde vayáis. De mitad de R2 a R3 ya empezamos a rotar por unidades específicas de oncología radioterápica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya estamos en nuestro servicio y igual estamos pues 3 meses en próstata, 2 meses en cerebrales, 4 meses en cáncer de cabeza y cuello. O sea, ya vamos rotando por áreas de una patología en concreto dentro de la oncología radioterápica. Ya normalmente a mitad de R2 ya estamos en el servicio de oncología radioterápica. Luego de R3, R4, tenemos que hacer el curso de supervisores. El curso de supervisores de instalaciones radiactivas suena como algo así muy, muy espectacular y bueno, está muy bien, pero que es algo sencillo, que lo hacemos todos y además está bastante bien porque supone pues, que durante una semana te vas a Madrid o a Barcelona a hacer el curso, normalmente financiado por el hospital,
y bueno, y aprendes pues temas de protección radiológica, temas de cómo funcionan los aceleradores, los tags, y bueno, es bastante dinámico, al final es sencillo y luego que conoces gente, porque vas a conocer a un montón de gente de tu promoción que vaya a hacer el curso. Y luego, en cuanto a las guardias, pues de R2 a R3, pues aquí hay un popurrí, hay hospitales que hacen guardia interna, otros de oncomédica, otros que siguen haciendo urgencias, hay hospitales que están con tareas de radioterapia, y ya de R3 y R4 seguimos por unidades específicas de oncología radioterápica, ¿vale? Seguimos rotando por patologías. Aquí entran las rotaciones externas, que hablaré ahora de ellas, y las guardias. Normalmente ya de R4, pues casi todos los hospitales tienen tardes de oncología radioterápica, y las guardias, pues muchos ya han abandonado las urgencias y hacen solamente o de oncología o de medicina interna. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, pues guardias de urgencia, pues fundamentales. Es que al final, antes que oncólogos radioterápicos, somos oncólogos y antes que oncólogos somos médicos. Entonces tenemos que saber manejar patología aguda, manejar pacientes críticos, pues manejar debut diabéticos, manejar una parada, manejar insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal. O sea, todo eso tenemos que saber diagnosticarlo y manejarlo. Medicina interna, pues fundamental. Tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales, saber pedir analíticas, leer analíticas, ver electros, manejo en planta. Como habéis visto, pues hay cada vez más hospitales que tienen planta de oncología radioterápica, y los pacientes de oncología radioterápica, aparte de su patología oncológica, tienen muchas cosas más. Muchos son pluripatológicos, así que bueno, una idea de pacientes pluripatológicos tenemos que tener. Oncología médica, bueno, es que fundamental, muchos pacientes nuestros van a tener tratamientos con quimiorradio, con quimiorradioinmuno, con radioinmuno, entonces tenemos que saber manejar las complicaciones oncológicas, toxicidades de los tratamientos farmacológicos, valoración de la limitación del esfuerzo terapéutico, súper importante, manejo en la planta, manejo de patología oncológica urgente. Esto es fundamental. Nuestros pacientes, aunque no tengamos planta, van a venir a tratarse con radioterapia y también van a estar recibiendo tratamiento sistémico. Entonces, tenemos que saber manejarlos. Y oncología radioterápica, ¿por qué hacemos tarde? Bueno, pues obvio, vamos a ser oncólogos radioterápicos. Entonces, cuanto más tarde hagamos, pues mejor. Y sobre todo, pues valorar urgencias oncológicas, síndromes de vena cava, compresiones medulares, sangrados, que son patologías en las que nosotros actuamos de manera urgente, y como ha comentado mi compañero Alberto, pues valorar complicaciones del tratamiento, toxicidades, efectos adversos, eso pues tenemos que saber manejarlo. En cuanto a las rotaciones externas, mirad, cuando me vais a preguntar por los hospitales, porque ya me he preocupado yo de ver absolutamente todos, la verdad que no hay ninguno que tenga todas las técnicas. Habrá hospitales que igual tengan radioterapia intraoperatoria, pero que no tengan protonterapia, otros que tendrán el CyberKnife, pero que igual no tratan pediátricos, por ejemplo. No hay ningún centro que tenga absolutamente todo. Entonces, para eso están las rotaciones externas. Normalmente pues nos vamos a rotar 2, 3, 4 meses, tanto rotaciones pues, nacionales como internacionales, para ver una técnica pues, que quieras ver y que no esté en tu centro. La verdad que no suele haber ningún problema, y yo creo que todos los residentes en España pues, hacemos rotaciones externas. En cuanto a la formación, bueno, aparte de la formación de los 4 años de especialidad, decir que en oncología radioterápica hay multitud de cursos. Desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica se organizan muchísimos cursos muy interesantes, la mayoría de ellos están, vamos, todos están acreditados, y hay cursos de todo, de SBRT, de próstata, de mama, de braquiterapia, cursos presenciales, cursos online, cursos que tienen parte online y parte presencial. Tenemos cursos de contorneo, cursos de planificación, prácticamente hay cursos de absolutamente todo. De lo que te interese, puedes hacer un curso, y además está muy bien porque en lugar de tener que estudiártelo, pues te coges el curso y te lo está explicando gente que ya se lo ha mirado, que ha trabajado mucho sobre eso y te lo explican pues, de forma muy sencilla. Así que cursos tenemos de los que queráis. Y además tenemos un curso que está genial, que es el curso de Benasque, que consiste en que una semana al año, en junio, nos vamos unos 60-70 resis, que prácticamente es una promoción entera, a Benasque, que es un pueblecito del Pirineo aragonés, precioso, y estamos allí durante una semana. Por las mañanas hacemos rutas por el campo y por las tardes hacemos clase entre los residentes, como hay residentes que explican un tema al resto de residentes, y ya está. Y la verdad que está genial porque es un curso que es una semana
y que, bueno, que conoces a muchísima gente de tu especialidad de todas partes de España. Así que ya solo por esto, muy recomendable. En cuanto a los congresos, también tenemos multitud de congresos. Aparte de los congresos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que sería el nacional, también tenemos europeo, el de la ESTRO, y el americano, el de la ASTRO. Pero es que no solo eso, es que tenemos congresos también de todas las patologías que queráis. Congreso de mama, de próstata, de ginecológicos, de radioinmuno, de cerebrales. Hay congresos de absolutamente todo. O sea, todas las patologías tienen su congreso y luego cada sociedad también tiene el suyo. Así que congresos, pues vamos a bastantes. En cuanto a la investigación, dentro de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica tenemos un máster, que es el máster de Señor Cris. Ya vamos por la segunda edición, la verdad que la primera pues tuvo mucho éxito y es un máster de investigación que si hacéis la especialidad, pues os lo recomiendo porque te va a ayudar a plantearte un estudio de investigación que luego de ahí pues puedes sacar un artículo, puedes sacar una tesis, vamos, puedes sacar numerosos trabajos y vamos, y te van a ayudar en todo el proceso de pues, cómo aprender a investigar, hacer la estadística, recoger los datos, etc. Además, dentro de la sociedad también tenemos IRAD, que es un instituto de investigación en oncología radioterápica, que igual os van a ayudar si estáis haciendo la tesis, si queréis hacer un ensayo clínico, pues desde aquí tenéis una plataforma que es un auténtico lujo. Y es verdad que es una especialidad en la que publicamos mucho. De hecho, España es el quinto país de Europa que más publica en oncología radioterápica. Como podéis ver en este diagrama, pues publicamos de todas las patologías e incluso de patologías benignas. Y bueno, me estaréis diciendo, bueno, este chico nos está comentando que la oncología radioterápica está muy bien, pero claro, que no va a decir si es oncólogo radioterápico. Bueno, pues mirad, el año pasado hicimos una encuesta a residentes de toda España, que la publicamos también. En total contestaron 50 residentes repartidos pues, por todo el territorio y les preguntamos acerca de la especialidad y acerca de por qué pensaban que no se estaba eligiendo pronto esta especialidad, entre otras cosas. Y me gustaría destacar dos gráficas de los resultados. Primero, el 100% opinaba que la especialidad no se coge por el desconocimiento. Es verdad que es una especialidad por la que muchos de vosotros, vamos, yo por lo menos, no había rotado durante la carrera. Entonces, yo recomiendo que ahora estos días que tenéis, estas semanas antes de elegir plaza, pues que vayáis a algún hospital, nos podéis preguntar con algún contacto a nosotros para ver la especialidad, para estar un par de días o una semana con los compañeros de oncología radioterápica de vuestro hospital más cercano, que vamos, van a estar seguro encantadísimos de recibiros y conocer bien la especialidad, porque es difícil elegir algo sin conocerlo. La segunda razón que decían por la que no se elige oncología radioterápica es la necesidad de conocimientos transversales, por ejemplo, conocimientos en radiofísica. Mira, esto también es un poco un mito, ¿vale? Nosotros rotamos por física, rotamos un mes, pues para conocer cómo es su parte del trabajo. Nosotros cuando planificamos un tratamiento, todos los cálculos y demás lo hacen los compañeros de física. Entonces nosotros estamos con ellos un mes para ver eso, cómo es su trabajo, las diferentes técnicas que hay, cómo hacer los cálculos, pero no somos físicos ni tenemos que ser físicos. Es como si el oncólogo médico tuviera que ser farmacéutico. No, hombre, tiene que conocerse un poco cómo funcionan los fármacos que utiliza, pero no tiene que ser farmacéutico. Pues aquí lo mismo, o sea que desde este punto de vista, completamente tranquilidad. Y la tercera, que esto es un poco poder montar un mito, trabajar con radiaciones. Decir que aunque los oncólogos radioterápicos llevamos dosímetro, realmente somos trabajadores de categoría B y recibimos la misma dosis que la población general. Así que suma tranquilidad. Y finalmente, destacar esta diapositiva del artículo. La última pregunta que se hizo en la encuesta, que fue una encuesta de 24 preguntas, era el nivel de satisfacción con la especialidad. Y el 100% la puntuó con más de un 7. De hecho, prácticamente la mitad la puntuaron con una puntuación de sobresaliente, entre un 9 y un 10. Así que bueno, muchísimas gracias. Os dejo aquí mis datos de contacto y vamos a pasar a la siguiente ponente, que es María Mingarro, que es médico residente R2 del Hospital Universitario de Castellón. Y ella nos va a preguntar, nos va a explicar un poco sobre qué preguntar en los hospitales, que la verdad que yo por lo menos cuando iba a preguntar, pues iba sumamente perdido porque no sabía qué era lo importante y qué no. Así que María, adelante. Hola Elías, muchas gracias. Pues a ver, confirmadme si la veis. Sí. Vale, vale, perfecto.
Pues bueno, como decía Elías, yo soy María Mingarros, soy R2 de Oncorradio y os voy a hablar eso, sobre qué preguntar en los hospitales, ¿vale? Es una presentación cortita, pero que bueno, que espero que os sirva. En primer lugar, mandar un mensaje de calma, ¿vale? Ya lo tengo claro. ¿Ahora qué? Pues bueno, yo sí que es verdad que pensaba que iba a ser lo más duro, digamos, a lo mejor decantarme por una especialidad en concreto, y una vez ya me decanté por la especialidad me di cuenta de que aún me tocaba elegir el hospital, preguntar a todos los resis, y esto pues bueno, me supuso muchísimo estrés. Pero bueno, desde aquí quiero mandar un mensaje de calma, que es algo por lo que tenemos que pasar todos, y bueno, que al final pues todo el mundo lo tiene que hacer, y para eso están estas cosas, para saber un poquito cómo orientarnos y cómo empezar en este proceso para elegir el hospital que mejor nos cuadre, digamos. Entonces, dos cosas para empezar que a mí me sirvieron mucho fueron, en primer lugar, con todo lo que yo iba preguntando en los hospitales, realizarme yo misma una lista de pros y contras, que así a priori parece un poco tontería, pero sí que es verdad que una vez tenemos toda esa información, pues nos puede dar mucha claridad al respecto. Y otra cosa que a mí me sirvió también, así un poco de primeras, era tener claro lo que yo pues no buscaba, o cosas pues que podían cuadrarme más o menos. ¿Vale? Todo esto de cara a pues, elegir el hospital deseado, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas yo considero que son básicas para hacer a los residentes con los que hablemos, ¿vale? De los distintos hospitales. En primer lugar, ¿qué técnicas de radioterapia hay en ese centro? ¿Vale? Como comentaba Elías, el hospital ideal pues no existe, y no hay ningún hospital en la que estén englobadas todas las técnicas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, aunque ahora mismo pues las técnicas de radioterapia os suenen un poco a chino y no sepáis muy bien qué preguntáis, preguntadlo, porque sí que es verdad pues que a más técnicas de radioterapia pues una formación más completa, ¿vale? ¿Qué plan formativo tiene ese hospital? Lo mismo, siguiendo un poco pues, lo que comentaban mis compañeros, pues qué rotatorios hay por año en ese centro. Porque en cada hospital, pues aunque sí que es verdad que hay algunos rotatorios que sí que se repiten en los hospitales, hay algunos rotatorios que no, que difieren de unos hospitales a otros, la duración o el año en el que se dan, ¿de acuerdo? Después, a nivel de formación continuada, pues si es un hospital en el que se realizan sesiones de residentes, sesiones únicamente dirigidas para los residentes, y la facilidad que se tenga de cara a ir a congresos, ¿vale? El día a día de un hospital, pues igual que comentaba Alberto, pues preguntar en ese centro en concreto cuál es pues su rutina diaria, qué horario laboral tienen, cuál es la dinámica del centro, si hay consultas todos los días, si hay días que están más destinados a la planificación de tratamientos, ¿vale? Luego, más adelante también hablaremos pues del hecho de que haya planta o no, quién pasa la planta, etcétera. Sesiones generales, ¿vale? Esto refiriéndome a sesiones que se hagan del servicio. Pues si todos los días todo el servicio comenta juntos a los pacientes, si hay pues consensos de los tratamientos que se van a dar, ¿de acuerdo? Y también es si hay comités multidisciplinares o no, y de qué patologías, ¿vale? Si se dan todos los días, si únicamente son X días a la semana, ¿de acuerdo? Por último, pero no menos importante, saber qué guardias se hacen en ese centro, ¿vale? En qué especialidades se hacen las guardias. En urgencias, medicina interna, en oncología, si no se pasa por medicina interna, ¿vale? Sí que es verdad lo que comentaban antes mis compañeros, pues que es un poco lo general, pero luego, pues lo dicho, cada centro es un mundo, entonces esto nos servirá a saber pues lo que más nos conviene o no, ¿vale? Del mismo modo, pues preguntar si ya además, bueno, de cara hacia los últimos años de residencia, se siguen haciendo guardias o se hacen únicamente tardes de radioterapia, cuántas guardias se hacen al mes, y muy importante, pues también preguntar el hecho de si pues, las guardias se libran, ¿vale? Que pues hoy en día en principio pues se tienen que librar siempre, pero bueno, no está de más preguntar,
¿vale? Para no llevarnos luego sorpresas. Otras cosas que yo creo que son útiles para plantearse es, en primer lugar, pues el número de aceleradores, ¿vale? Que yo lo mismo, pues al principio cuando me decían o veía vídeos, cuando me tocaba a mí elegir de saber qué preguntar y no, pues a lo mejor yo eran cosas que consideraba pues igual pues no tan importantes, pero bueno, al final son importantes y al igual que con las técnicas, pues a un mayor número, pues igual pues podemos tener una mayor formación, digamos, o un mayor volumen, ¿de acuerdo? Después, saber la posibilidad de investigaciones activas, bases de datos y la posibilidad de poder publicar desde nuestro servicio, ¿de acuerdo? Planta de Oncorradio. Lo mismo, ya lo comentaban anteriormente. Sí que es verdad que no en todos los hospitales hay una planta de pacientes exclusivamente a cargo de radioterapia, ¿de acuerdo? Esto pues también nos puede ayudar, pues si nos gusta más o nos gusta menos la planta, pues a decantarnos por un hospital u otro, ¿de acuerdo? Rotatorios externos, más o menos protonterapia, esto lo he puesto junto porque, bueno, la protonterapia es una técnica que ahora mismo pues está iniciándose en España y que cada vez pues la tenemos en más centros, pero al ser pues así novedosa no está en todos, ¿de acuerdo? Entonces lo he querido poner junto con los rotatorios externos por lo que comentábamos tanto Elías como yo ahora mismo, es que no todos los hospitales tienen las mismas técnicas, ni todas. Entonces es importante preguntar la posibilidad de realizar rotatorios externos para acabarnos de formar pues en técnicas que a lo mejor le faltan a nuestro centro o técnicas que a nosotros nos interesen especialmente. Y también considero que es importante preguntar más o menos cuánto tiempo se nos deja para realizar estos rotatorios externos, ¿vale? También como comentario personal, yo creo que puede ser pues, algo beneficioso preguntarle a ese residente o en caso de que estemos hablando con algún adjunto de un servicio, pues preguntarle por su caso, si él ha hecho algún rotatorio externo, saber su experiencia, saber cuántos meses fue, ¿de acuerdo? Estas últimas dos cositas, la de número de coRs y la de ambiente laboral, ya son un poco igual a nivel personal, pero bueno, yo considero que también son cosas muy útiles para preguntar, ¿de acuerdo? Número de coRs, esto ya sí que es puramente a nivel personal de cada uno lo que le pueda gustar o lo que no. Una vez más, creo que pues, bueno, también es muy interesante preguntarle a ese resi qué le parece, pues a lo mejor ser QR único o que sean, me lo invento, 2 QRs por año, 3, ¿vale? Preguntarle pues por su experiencia, si a él le gusta, si no, qué ventajas o qué inconvenientes le ve, ¿vale? Y por último, el ambiente laboral, pues también me parece algo importante, ¿vale? Que a lo mejor nos puede dar vergüenza o podemos pensar que es una tontería preguntarlo, ¿vale? Pero bueno, es algo muy importante, ¿vale? Que no tengáis ningún tipo de miedo ni de vergüenza de preguntar, pues un poco pues con confianza, pues si los adjuntos son docentes, si hay un buen ambiente entre los residentes y con el resto de especialidades, ¿vale? Que parece una tontería, pero bueno, no está de más preguntarlo lo mismo, para no llevarnos sorpresas y pues al final esto es para poder nosotros elegir y elegir pues de una forma tranquila y que pues, con la mayor conciencia posible de lo que estamos haciendo. Entonces, ya está, he dicho que iba a ser cortita como comentarios últimos, ¿vale? En primer lugar, mantener la calma, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto una foto de mi hospital que yo estoy encantada y lo pongo por eso, porque yo al principio estaba súper asustada y bueno, pues al final he elegido súper bien, entonces eso, tranquilidad, no tener miedo de preguntar, ¿vale? Yo aquí os he puesto preguntas que yo creo que son bastante básicas y que, pues, a nivel general, pero cualquier pregunta que tengáis es buena, no tengáis miedo de preguntar, aunque os parezca una tontería, ¿vale? Ahora mismo estáis para eso, para preguntar, para no quedaros con la duda y con toda esa información que tengáis, que al final acabaréis con muchísima información de muchos hospitales distintos y acabaréis pues igual con un poco de quebradero de cabeza, pues yo como comentario personal, que me sirvió muchísimo, hacernos una lista de pros y contras con toda esa información y así pues poder hacer la mejor elección posible, ¿vale? Para cada uno. Y ya está. Muchas gracias.
A ver. Genial. Muchas gracias, María. La verdad que una presentación fantástica. Al final, lo que comentas, que muchas veces vamos un poco perdidos cuando queremos preguntar a un hospital, pero bueno, que ahora es el momento y también este webinar, la duda que os surja, pues nos la vais escribiendo por el chat y nosotros os vamos contestando por el chat o ahora al final de las presentaciones. Bueno, la última ponente es nuestra compañera Fran de Pinto. Ella es médico residente de tercer año en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y nos va a hablar acerca del futuro y de las salidas laborales de esta especialidad. Así que, Fran, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos. Ya después de estas pinceladas de los compañeros con respecto a la especialidad, sé que debe estar pasando por la cabeza de todos si hay futuro y salidas laborales en oncología radioterápica. Bueno, eh, la primera pregunta que nos debe pasar por la cabeza es: ¿qué impacto global tendrá la radioterapia en oncología en el futuro? Esto nos lo planteamos porque, como ya sabemos, el 40-50% de los pacientes tratados con radioterapia son con intención curativa y vamos a tener un 60% de los pacientes de forma global con cáncer que van a necesitar radioterapia. Esto es más de la mitad de los pacientes que van a requerirla. Y en la actualidad se sitúa la radioterapia, la oncología radioterápica, como el socio principal en la atención multidisciplinar del cáncer. Y esto se va a seguir viendo poco a poco porque vamos a ver que cada vez va a haber mayor incidencia de cáncer, sobre todo en una población adulta que va a envejecer y va a tener envejecimientos mucho más largos. Vamos a tener una densidad de población mucho mayor que va a abarcar entre los 50 a los 80 años y que va a haber mayor incidencia de cáncer en estos pacientes. Hay una previsión de que para España en el 2035 va a haber una densidad desde los 60 a los 80 años mayor de población adulta mayor, y esto aumentaría la incidencia del cáncer. Entonces sí tendremos un impacto global de la radioterapia en oncología, y esto nos hace pensar en cuál va a ser la... Ay, dame un segundo. Que creo que no lo estoy compartiendo, ¿verdad? Un segundo. Vale. Entonces, esto nos lleva a pensar que si vamos a tener un impacto mayor en con la radioterapia en oncología en el futuro, vamos a tener una visión futurista de la especialidad. Esta visión futurista de la especialidad se va a basar principalmente en el avance que vamos a tener en todas las técnicas de radioterapia, en la influencia que va a tener la radiobiología, que van a tener las imágenes moleculares, en la influencia que va a tener la radioinmunología en nuestro campo. Vamos a ver que va a haber mayor individualización de las prescripciones de radioterapia, van a ser más personalizadas, vamos a tener tratamientos combinados y tratamientos dirigidos, que como podemos ver va a ser el centro de la radioterapia de estos tratamientos dirigidos, y también vamos a tener mayor presencia de test predictivos que nos van a permitir saber si los pacientes son más radiosensibles a unas terapias u otras. Vamos a también a ver el acortamiento de tratamientos e implementación de técnicas como la Flash Radiation Therapy, que va a ser el menor tiempo de duración los tratamientos. Y vamos a tener una influencia también de la inteligencia artificial y de la realidad virtual. Y esto siempre va a ser en beneficio del paciente. Como el resto de las especialidades, pues no vamos a poder escapar de este punto, pero la idea es que esta influencia vaya a ser responsable, que vaya a permitirnos ayudar al paciente con esta realidad virtual e inteligencia artificial que va a estar presente. Además, una cosa importante es que con el paso del tiempo va a haber acceso a más tratamientos complejos. El principal que estamos teniendo ahora, en el que va a aumentar el acceso al tratamiento, va a ser la protonterapia. Estos avances tecnológicos van a estar sumados a una necesidad de recursos humanos. Vamos a tener mayores avances tecnológicos, vamos a tener un reto de formar más oncólogos radioterápicos para cubrir con esta necesidad de recursos humanos, y esto se podría traducir también en mayor creación de empleo. Actualmente en España estamos teniendo, de acuerdo al informe
de acuerdo al informe de especialistas de médicos del 2021 al 2025, una necesidad en aumento de oncólogos radioterápicos. Como pueden ver en la pantalla, de oncología radioterápica estamos en aumento creciente y además de esto se van a necesitar en los siguientes años por lo menos cumplir con 2 oncólogos radioterápicos por cada 100.000 habitantes y en el momento actual solamente se están cumpliendo en 2 comunidades autónomas, o sea que va a haber necesidad de formar más oncólogos radioterápicos para el futuro. Además de esto, no solamente con la necesidad de estos oncólogos radioterápicos, sino que vamos a tener en España una posición bastante particular, y es que vamos a tener mayor cantidad de equipos de protonterapia para el tratamiento de los pacientes, pero con menos cantidad de oncólogos radioterápicos para cumplirlo si no se cumplen las necesidades. Entonces, este aumento de unidades de protonterapia va a estar de la mano del plan de implantación de protonterapia del Sistema Nacional de Salud. Van a crear 10 centros públicos cuyos equipos han sido financiados por la Fundación Amancio Ortega, y un centro público que se va a crear también en la Comunidad Autónoma de Cantabria, financiado con fondos de la Unión Europea. Ya están en funcionamiento 2 centros privados, que son en los que se están recibiendo la mayor cantidad de pacientes con necesidad de protonterapia. Y de acuerdo a la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y a la Sociedad Española de Física Médica, se necesitarían, para poder implementar el resto de los equipos de protonterapia, 4 especialistas en oncología radioterápica aproximadamente por cada equipo, además de radiofísicos, enfermeras, técnicos de radioterapia y dosimetría. Esta necesidad va en aumento, hay un aumento de necesidades, y no solamente por los avances tecnológicos que vamos a tener, sino también por el aumento de las competencias que estamos teniendo en este momento. Cada vez nos estamos subespecializando más, cada vez estamos participando en diferentes técnicas de radioterapia que necesitan la subespecialización, y esto va a aumentar las necesidades de oncólogos radioterápicos. De acuerdo al libro de la oncología radioterápica de la CEOR del 2021, el ratio con el que deberíamos cumplir de oncólogos radioterápicos sería entre 150 a 200, para atender a 150 a 200 pacientes por año, sería de 901 a 1.202 pacientes oncólogos radioterápicos por año. Actualmente, solamente contamos con 726, y la sugerencia es que este ratio nacional sea de 20 oncólogos radioterápicos por millón de habitantes para alcanzar alrededor de 946 como media y poder cumplir la atención a estos pacientes. Pero es cierto que el déficit que tenemos ahora es importante para poder hacer esa cobertura, y este déficit podría incrementarse si no tenemos un recambio generacional entre jubilaciones y si no es compensado con la entrada de residentes a la especialidad. Realmente, con la necesidad de recurso humano, con la actualización de tecnologías y el avance continuo en el que estamos, deberíamos ver como un futuro radiante ante nosotros, y deberíamos también ver que va a haber posibilidad de que se cree empleo, de que haya salidas laborales para la especialidad. Estas salidas laborales no solamente van a ser a nivel hospitalario, principalmente es hospitalario porque necesitamos que haya equipos de alta tecnología, que sean hospitales de tercer nivel, pero este hospitalario sería a nivel público y a nivel privado. Actualmente España cuenta con 131 servicios de oncología radioterápica, de los cuales 73 son hospitales públicos, y hay un porcentaje también de hospitales privados, así que podríamos tener salidas laborales en ambas partes. Y además de esto, si terminamos la especialidad y podemos optar por fellowship a nivel nacional o a nivel internacional, también podríamos complementar un tiempo de trabajo que en primer lugar, nos ayudaría a formarnos en las diferentes áreas, puede ser radiocirugía, SBRT, braquiterapia, tanto nacional como internacional, y estaríamos también posteriormente regresando a los hospitales a los que queramos trabajar. Entonces sería una opción que tendríamos también como salida laboral. Dentro de los fellowships también por los que se pueden optar están los de cuidados paliativos, porque como estaremos como oncólogos, igualmente podríamos ver a pacientes paliativos y actuar en este campo también.
Y una cosa que han mencionado varios de los compañeros, la presencia de las guardias en planta de oncología interna. Si no trabajas en clínica directamente en los servicios de oncología radioterápica, hay otra opción que puede ser trabajar a nivel de las plantas oncológicas y a nivel de las plantas de medicina interna, porque igual vas a tener formación como médico general, formación de planta y formación de atención a este tipo de pacientes crónicos. Y algo que a veces no pensamos mucho en cuanto a nuestras salidas laborales es la salida a nivel de la industria tecnológica y farmacéutica. Podemos trabajar en cuanto a la radioinmunología y orientarnos por esa zona también en la industria tecnológica, porque trabajamos con muchos aceleradores, con compañías de aceleradores lineales, con compañías de protonterapia, así que también podría ser una salida que podríamos tener al graduarnos. Y algo que a veces dejamos a un lado, que es la investigación. También en investigación básica podríamos tener un campo para trabajar. Así que básicamente con la necesidad de recursos humanos, con los avances tecnológicos y con las salidas laborales, el futuro para para la oncología radioterápica en España pues se ve radiante. Así que una vez que finalice este webinar, pueden tomarlo en cuenta y comenzar a revisar nuestra especialidad para que sea una opción más para ustedes en la elección. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Frande. La verdad que cada vez hay más ofertas, hay más trabajo y al final es una especialidad que está siendo cada vez más demandada por la sociedad y sobre todo pues durante los últimos años. De hecho, desde la sociedad, desde las diferentes sociedades, pues se está reclamando que haya más residentes porque va a ser difícil cubrir toda la demanda que estamos teniendo y que vamos a tener en los próximos años, sobre todo pues con la implementación del plan INVEAD, con la protonterapia, que eso va a ser, que eso es ya, o sea, eso es lo que está pasando a día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a preguntar lo que queráis por el chat y os vamos respondiendo. Ya hemos ido respondiendo algunas cosas. Vale. A ver, esto cómo se puede. Vale, perfecto. Bueno, aquí nos preguntan sobre cómo se prevé que la inteligencia artificial puede afectar a la especialidad y si pensamos que cambiaría mucho el trabajo del día a día. Bueno, no sé vosotros. Aquí, ¿puedo responder? Sí, claro, claro. Sí, realmente la inteligencia artificial va a afectar a todas las especialidades como tal, de forma positiva, si lo vemos de forma positiva, porque nos puede ayudar a nosotros en nuestro día a día. No creo que vaya a ser algo que nos vaya a desplazar en ningún momento en nuestro trabajo, sobre todo porque ya la estamos utilizando en algunos, sobre todo para predicción de respuesta de tratamientos, también para contorneos, pero aunque lo utilices para contorneo, tienes que revisar aún lo que se hace en la inteligencia, lo que hace la inteligencia artificial. Así que yo creo que es algo de lo que no se puede escapar en ninguna especialidad y que la idea es pues que así como en todos los ámbitos pues empieces a utilizar de forma responsable. Yo creo que es lo principal con la inteligencia artificial. Así que hay que tenerla presente, hay que saber que vamos a tener que aprender a convivir con ella y a utilizar todo lo positivo para nuestra práctica diaria. De hecho, desde la especialidad se está acogiendo con los brazos abiertos a la inteligencia artificial porque nos está Ujú. ayudando a hacer mejores tratamientos y más rápido. También nos pregunta si te vincula a la especialidad estar en grandes ciudades. A ver, es cierto que grandes hospitales son los que tienen oncología radioterápica, pero esto está un poco cambiando. Cada vez están abriendo más centros satélites de oncología radioterápica en hospitales pues, más pequeños o más alejados de grandes ciudades, porque, como decimos, cada vez es más demandada la especialidad y bueno, y es ilógico tener pacientes que se hagan todos los días 200 kilómetros para recibir un tratamiento. Entonces, cada vez hay más centros en ciudades más pequeñas. Bueno, nos pregunta también cómo es la vida de adjuntos, sobre las guardias, la pública y la privada, los sueldos, etcétera. Bueno, eso yo creo que depende un poco del hospital. Al final, esto son cosas que van a depender mucho del hospital donde estés. Seguramente hagas menos guardias que de residentes si es que haces guardias, pero va a depender del hospital donde estés. Em, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, pone al final, Elías, cuáles son las características que pensáis que tendría que tener una persona para cuadrar en la especialidad. ¿Hay algún perfil que no cuadraría con esta especialidad, como alguien que no le gusten las especialidades clínicas?
Dice, pues bueno, yo creo que al final características como tal, para cuadrar en esta especialidad, yo creo que te tiene que gustar muchísimo el trato humano, ¿vale? Eso al final os lo tenéis que quedar con esa idea, que a lo mejor la idea que se nos da en la universidad es que es una especialidad pues muy tecnológica o con distante del trato con el paciente, que pues bueno, tiene su parte tecnológica, sí que es verdad, pero sobre todo tenemos trato con el paciente. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es, en primer lugar, pues tener pues todas esas características que nos hacen ser médicos, ¿no? Y bueno, algún perfil que no cuadraría, no sé si tenéis alguna opinión, el resto de compis. Yo creo que a No alguien sé. que no le guste estar en la consulta con el paciente y dedicarle tiempo, porque son pacientes también que necesitan Exacto. mucho tiempo para dedicarle, y es una especialidad clínica, básicamente. Si no te gustan las clínicas, es difícil también que puedas estar adaptado a la especialidad, aunque tengamos esa parte quirúrgica que también, de procedimientos que también es bonita, pero es que no va a ser quirúrgica por completo. Así que yo creo que clínica básicamente. Perdón. Yo también coincido con lo que estáis comentando totalmente, porque al fin y al cabo, oncología radioterápica no deja de ser eso, oncología, no deja de ser una especialidad netamente clínica donde hay que manejar toxicidades de los tratamientos y que, como está diciendo Fran, de no solamente es cuestión también, aunque tenemos parte del quirófano, ¿no? Pero es principal tener la consulta, contacto con el paciente, tiene que gustarte la exploración, tiene que gustarte dedicarte a investigar un poco sobre el tema, sobre cómo dar los mejores tratamientos posibles a tus pacientes, que aunque eso puede ser algo transversal a todas las especialidades, pero requiere de un tiempo en consulta muy importante y de consultas de tratamiento y consultas de seguimiento. Y luego también a colación, si no importa lo que comentaban, Emilio ha puesto por el chat que qué tal la relación con otros especialistas y si se tiene en cuenta la opinión del radiooncólogo se deja de segundo plano. Como bien decía Emilio, depende mucho del hospital, pero por lo general yo creo que también es función del oncólogo radioterápico hacer valer su opinión, porque es como estabais comentando antes, tanto Frande como Ignacio, estamos hablando de que principalmente el 60% de los pacientes con diagnóstico de cáncer van a necesitar radioterapia en algún momento del transcurso y que además nosotros somos el tratamiento más coste eficiente, representando casi el 40-50% de las curaciones. Es decir, si no se tiene en cuenta, desde luego tenemos que hacer valer nuestra opinión en ese sentido, porque es que estamos hablando de que somos un pilar fundamental dentro del tratamiento a nivel oncológico e incluso con pacientes no oncológicos. Entonces, aunque depende del hospital, también formar parte, estar presente en los comités y que se lo tenga en cuenta es muy importante. No sé vosotros si lo veis también igual, pero yo creo que somos igual de importantes que otros especialistas y que obviamente nuestra voz tiene que escucharse siempre. Y por supuesto, al final nosotros estamos en todos los comités y es que la radioterapia juega un papel a veces preoperatorio, posoperatorio, concomitante, paliativo, o sea, es que estamos en muchos escenarios, o sea, realmente es que podemos estar desde el escenario donde el paciente está haciendo un tratamiento radical, un tratamiento paliativo, una cirugía que haya sido R1 y entrar nosotros, o sea, realmente estamos en buena parte del tratamiento de muchos pacientes y en todos los comités, o sea, que por supuesto que sí. ¿Tenéis alguna pregunta más, algo que nos queréis comentar? Rocío, yo te apunto por aquí, Ah, mira. creo que para contactar conmigo. Bueno, habéis preguntado sobre las subespecialidades. Bueno, reconocidas como tal, ¿no? Bueno, al final, dentro de la oncología radioterápica, pues dentro de cada servicio te vas dedicando a una patología o a otra y al final, bueno, pues te vas subespecializando en esa, pero bueno, también depende un poco del hospital. Luego ha puesto también Emilio si la RIO la aplica el oncorradio o solo la supervisa. Yo no sé vosotros en vuestros hospitales, pero nosotros por lo menos en el nuestro que hacemos intraoperatoria de mama principalmente la aplicamos. Es decir, nosotros entramos al quirófano desde el momento de la exéresis del tumor o bien cuando está cercano a la exéresis del tumor, donde entramos nosotros y entra también el físico y nosotros nos lavamos igualmente, es decir, colocamos la esfera dentro del lecho quirúrgico, nos encargamos de poner el acelerador de rayo X, es decir, de organizarlo todo, o sea que
sí que se aplica, o por lo menos en mi caso, no sé en el vuestro, pero yo creo que sí, y aparte es importante que de hecho la radioterapia intraoperatoria sea así, que la aplique el oncólogo radioterápico, es decir, darle el valor al tratamiento que se le está aplicando y tiene que ser en ese sentido nuestro, pero no como algo de pertenencia, sino como que también es la parte donde nosotros entramos y que puede suponer incluso a un paciente no darle sesiones de radioterapia posterior. Entonces yo creo que es importante que nosotros también la supervisemos. En mi hospital también, sobre todo en pacientes con sarcomas, en pacientes con carcinomas o adenocarcinomas, o sea, de páncreas, son los que más vemos. Realmente en mama ahora no, pero sí en estas patologías. Perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta más, algo que nos queréis comentar? Si no, deciros que el próximo miércoles día 20 tenemos desde Emprendedores, que es bueno, un curso de SEOR y SEOM. La primera charla del curso va a ser un webinar sobre un webinar POSMIR, donde vamos a hablar compañeros tanto de SEOM, de oncología médica, como de SEOR, de oncología radioterápica, para explicar un poco las dos especialidades. Y bueno, va a estar dirigido también a todos vosotros que habéis hecho el MIR y que bueno, estáis dudando acerca de la especialidad o qué especialidad coger. Así que os recomendamos también que os apuntéis, lo podéis hacer a través de la página de SEOR y que aquí, bueno, ahí os ayudaremos a resolver las dudas y vamos, todo lo que tengáis nos lo podéis preguntar. Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya por finalizada el webinar POSMIR. Espero que esperamos todos que os hayamos podido ayudar, que hayamos respondido a vuestras preguntas. Si no, bueno, pues también os podéis localizar a través de las redes sociales. Bueno, podéis ver más información en SEOR, en la ESTRO y el miércoles que viene en el siguiente webinar. Os agradecemos que os hayáis conectado y más a las 4:30. Pero bueno, muchísimas gracias y esperamos que os hayamos podido ayudar.